Bueno, muy buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Yo pensé que no me estaban escuchando. Bueno, hoy lo que voy a hacer es proyectarles un video en el cual pues vamos a entrar como en una pequeña discusión frente a ese, pero pues antes de eso quería preguntarles ustedes, por ejemplo, cómo se imaginan una reunión de apertura. O qué es, por ejemplo, una reunión de apertura. ¿Qué se imaginan con esa reunión? ¿O qué se hace en esa reunión? Que se llama apertura de auditoría. Hola, Hola, Marcela. profe, en la reunión de apertura, pues como su nombre lo indica, es, por ejemplo, el equipo auditor presentándose, mostrando los objetivos de la auditoría y como como mostrando los aspectos generales, como las actividades que se van a llevar en el proceso. Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra apreciación que crean? David nos dice que es donde se plantean los pasos que se van a hacer en esa auditoría. Sí, efectivamente allí, digamos, en esa reunión de apertura se da a conocer, por así decirlo, como esa metodología que van a hacer esa empresa, ese ejercicio, ¿sí? Esa empresa que va a hacer ese ejercicio de auditoría, entonces se le explica la metodología, se le explica qué es una no conformidad, se unifica lo que hicimos nosotros, el lenguaje, pero también se dice, digamos, a qué horas va a ser digamos, a qué horas se va a auditar cada proceso o cada área. Se mira si hay modificaciones en esa reunión de apertura, digamos que se debe hacer todas esas respectivas modificaciones, porque una vez iniciada la auditoría, pues digamos que no es bien visto que se hagan dichas modificaciones. Bueno, entonces vamos a ver esa, este video de reunión de apertura como para que y damos inicio.
Formación virtual, el team. Reunión de apertura. Buenos días para todas las personas que nos acompañan en esta reunión de apertura de la auditoría que se realizará estos 2 días por parte de la empresa El Team, organización que tiene una trayectoria de 10 años desarrollando estos procesos. Mi nombre es Carol y seré la auditora líder. Me acompaña la ingeniera Marta y el licenciado José, quienes son parte del equipo auditor. El objetivo de la auditoría es confirmar el cumplimiento de los requisitos definidos en su sistema de gestión, así como aquellos requisitos legales y reglamentarios asociados con el alcance de su sistema de gestión. La auditoría se llevará a cabo en las instalaciones de la empresa durante los días 12 y 13 de julio, con un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con un receso para la alimentación de 12:30 a 1:30. La reunión de cierre se desarrollará el día 13 de julio a las 6 de la tarde. Durante la auditoría se realizarán entrevistas a las personas implicadas en las actividades. Se realizará un muestreo aleatorio y, según sea el caso, un muestreo estadístico para confirmar la conformidad o no de los requisitos. Además, se revisará la documentación e información que sea indispensable. Es importante aclarar que, de acuerdo con el tiempo y el método, no es posible una revisión del 100% de los requisitos de su sistema, sino de una muestra de los mismos. Los hallazgos que se pueden detectar corresponden a fortalezas, cuando se identifica un desempeño o una práctica sobresaliente; observaciones, cuando se evidencian oportunidades de mejoramiento; o no conformidades en los casos en que se identifique que se incumple un requisito establecido. Durante el proceso de auditoría, el auditado será informado del progreso de la auditoría y de los respectivos hallazgos que serán presentados formalmente en la reunión de cierre. Es importante resaltar que la información adquirida será usada y tratada bajo los principios de confidencialidad y profesionalismo. Confirmemos el plan de auditoría. De 8:30 a 10 se auditará el proceso de compras. El auditor será el ingeniero José y el auditado el líder de compras. ¿Todos de acuerdo con el plan de auditoría? Antes de terminar la reunión de apertura, es necesario que nos den a conocer las respectivas medidas de seguridad relevantes. Finalmente, si durante la auditoría tienen alguna duda, por favor, háganmela saber, ya que soy la auditora líder y con gusto la atenderé. Agradezco se ha firmado el registro de asistencia. ¿Alguna pregunta? Formación virtual, el TIC. Reunión de apertura. Bueno, entonces en ese video, digamos que nos muestran qué se hace, ¿sí? Esa reunión de apertura es tan importante porque uno rompe el hielo con esos auditores y auditados, ¿sí? El auditor líder, si lo hay, que es el que yo les decía que lleva la batuta, es el que presenta muchas veces al equipo auditor, si los hay. Recordemos que ese equipo auditor pueden existir otros auditores que no tengan tanta experiencia como el auditor líder, o puede que sí, pero digamos en ese momento están jugando un rol o están haciendo un rol de un auditor de apoyo. Allí se presenta si hay un guía, que es el que, digamos, identifica hacia dónde se deben ir, quién los va a atender, si necesita algún requerimiento de logística, en fin. También aparece el observador, sea porque el auditor lo lleve y ese observador esté en formación, o sea porque la empresa está formando auditores y entonces lo ingresan ahí para que vaya adquiriendo como esa práctica. Y puede estar el experto técnico, que se explica que es alguien que tiene un conocimiento, por ejemplo, eh, digamos, de trabajo en minas o de mantenimiento o de transporte, ¿sí? Y esa persona pues se informa a ese cliente de auditoría y al resto de las personas que están ahí, de jefes de área, que él no va a auditar,
solamente pues va a dar recomendaciones a los auditores. Se muestra el plan de auditoría y que ustedes ya algunos lo han hecho. Ese plan de auditoría, recordemos que cuando se hace tiene un objetivo, tenía el alcance, tenía esos criterios, pero que también vimos en su momento, digamos, la forma específica en qué horario se van a auditar y a qué áreas. Y allí uno siempre pregunta si, digamos, hay alguna modificación, porque previo a eso existe lo que es el programa auditoría. Y después pasamos al plan, al detalle, como ustedes lo vieron, digamos ahí. Posteriormente a eso, uno les explica también cuáles son los hallazgos que pueden ser positivos y negativos, que se auditan son unos procesos más no una persona, y que quede claro, digamos, en esa reunión también cuándo van a entregar ese informe de auditoría. Es donde los auditores se comprometen si van a entregarlo a los 8 días. No es recomendable dejar un informe tanto tiempo, por ejemplo, 15 días, 20 días, no, sino que uno más o menos trata de tener entre 8 y 10 días, pero no puede pasar más de ahí. Y finalmente, pues se inicia. Entonces voy a compartirles acá lo del plan de auditoría, como recordarles para que lo tengan ahí presente. Ese plan de auditorías pues puede variar. ¿En qué sentido? En que puede cambiar el formato. Siempre uno identifica el tipo de auditoría que es. En este caso, si es de primera parte, son auditorías internas. Si vamos a auditar a un proveedor, sería una auditoría de segunda parte. Debemos colocar la fecha a realizar, que el plan de auditoría, el objetivo de la auditoría tiene que quedar muy claro, muy claro en esa reunión de apertura, el alcance que vamos a auditar, qué centros, qué nodos de negocios o si todo se ubica en una misma planta. Las fechas de auditoría y empezamos a especificar. Y esto es lo que debe quedar claro, en qué momento, por ejemplo, le toca al jefe de personal o al jefe de producción, perdón, recibir esa auditoría. A qué horas van a hacer un receso, a qué horas van a hacer un almuerzo. Y se dieron cuenta que al final en el video, pues mostraron tal día vamos a hacer la reunión de cierre, que ahora lo vamos a ver. Que digamos si tenemos y decimos que son 8 días, yo les comentaba que tiene que aparecer este cuadrito, que ustedes ven acá, 8 veces, porque así está estipulado. ¿Que lo vamos a hacer un día? Bueno, con un solo día es suficiente. Bueno, en el capítulo sexto de esa ISO 19011, que yo se las compartí por el chat, que se las compartí también en Classroom, tenemos como esa revisión de la información documentada, que nosotros como auditores tenemos pues una ventaja que podemos solicitar documentos antes de, digamos, iniciar ese proceso o esa reunión de apertura. Eso es una forma de hacerlo. Algunas empresas son celosas con la información documentada porque la verdad a veces se presta mucho copian los formatos, copian los procedimientos. Si la empresa dice, por ejemplo, les va a decir a ustedes, miren, no les vamos a suministrar la información eh, porque eso es confidencial y solo se permite que esos documentos sean vistos aquí en la empresa.
debemos respetar eso. Pero hay documentos que realmente no alteran mucho, como por ejemplo que una matriz de requisitos legales se puede solicitar antes. Un manual, por ejemplo, en seguridad y salud en el trabajo, un manual de calidad, también se puede solicitar. Se hace la planificación de esa auditoría, que iniciamos con el programa de auditoría y posteriormente con ese plan de auditoría. Y esto, recordemos que ese enfoque basado en riesgos, pues son los riesgos a los cuales ustedes se van a enfrentar al momento de auditoría. Entonces, yo les contaba que de pronto no va a haber estipulado los tiempos en ese plan de auditoría adecuados. Entonces se demoraron 2 horas y resulta que colocaron 1 hora, que no planificaron en la parte de transporte o de algún elemento de protección personal. Esos enfoques en riesgos no lo pide el sistema de seguridad y salud en el trabajo, no lo pide en la parte del programa, la parte de auditoría, en ese artículo. Se los muestro porque, digamos, esta ISO 19011 sí lo tiene. Asignación de las tareas del equipo auditor, ¿quién lo va a hacer? El auditor líder, ¿sí? El que lleva la batuta, el que tenga más conocimiento, experticia, o muchas veces es el que más sabe de ese sector. Se prepara la información documentada para la auditoría. En esta preparación de la información documentada, pues la empresa, por así decirlo, está haciendo los ajustes, levantamiento de información, de formatos, de cualquier otras cosas. Pero nosotros como auditores también nos vamos a estar preparando haciendo algo que se llama un checklist o una lista de verificación o una lista de chequeo. Y finalmente, pues cae todo en manos de ese responsable de la auditoría. Se inicia la auditoría, se hace la preparación de las actividades de la auditoría, se realiza la realización de las actividades, ya es en sí la ejecución de esa auditoría. Hoy vamos a ver otro video, que fue el video que creo que les envié en la tarde. Preparación y distribución del informe de auditoría. ¿Quién lo hace? Los auditores. Preferiblemente, si hay un equipo auditor, lo hace el auditor líder, con el suministro de esos informes borradores de los otros auditores de apoyo. Se finaliza la auditoría con esa reunión de cierre y se debe hacer la realización de las actividades de seguimiento. ¿Actividades de seguimiento a qué? En la parte de auditoría es mirar, digamos, qué no se contempló en ese plan o desde el programa de auditoría para hacer los ajustes. Y desde la parte, eso hace referencia a este numeral, pero desde la parte de la empresa, pues ellos deben estar haciendo todo lo que son las acciones correctivas de cada proceso y que tienen que quedar documentadas. ¿Qué tenemos? Ese contacto inicial. Me acuerdo mucho que les decía, bueno, un auditor se caracteriza por esos principios de auditoría, ¿sí? La veracidad, el enfoque basado en hechos o en evidencias, la confidencialidad, la integridad, el respeto. Entonces, ese contacto inicial es el que permite o les va a permitir a ustedes armonizar ese proceso, porque todos sabemos que a pesar de que uno haya recibido o haya hecho auditorías, pues uno siempre se pone nervioso. Se preparan los acuerdos, se hacen las confirmaciones, definiciones, como todos los últimos pormenores. En la parte ya de viabilidad se tiene toda la información, los recursos y la cooperación del auditado. Si por alguna razón ustedes al momento de realizar la auditoría, ese auditado no les suministra información, pues la idea no es entrar a chocar ni a pelear.
Entonces, lo que uno hace es dejar una anotación en el informe de auditoría que el proceso tal no suministró información, por ejemplo, indicadores, o que no se pudo evidenciar, por ejemplo, investigación, los informes de investigación de accidentes o de incidentes, ¿sí? ¿Que por qué? Porque es información confidencial, ya se deja así. ¿Quién se va a perjudicar ante esto? No vamos a ser nosotros. Sencillamente el perjudicado va a ser esa empresa. Por eso es que en este contacto inicial es tan importante decirle a las empresas que por favor sean lo realmente honestas y sinceras en mostrar los documentos. Otras de las cosas que también se presentan y que en el video eh, lo mencionaron era la parte de revisar como las evidencias. Supongamos una empresa tiene 300 trabajadores y uno dice, yo cómo le verifico 300, por ejemplo, inducciones. Lo que yo hago es tomar una muestra. Eso también lo tenemos que ver. Entonces, hay varios métodos de muestreo y el que más uno utiliza como auditor es el aleatorio simple. Es decir, que uno toma pues al azar. Uno no va allá a aplicar, bueno, tenemos 300 que sería la población, entonces vamos a sacar un muestreo, n es igual, y empieza a sacar uno las fórmulas. No, eso no lo hace, a no ser que ya sea algo previamente y sepamos con anterioridad que uno pueda tomar algo así. Entonces, el auditor siempre se caracteriza por preguntar los últimos, por ejemplo, quiénes fueron, si estamos auditando al personal o estamos mirando esta parte de capacitaciones, quiénes fueron las últimas personas que ingresaron en la empresa. Se ingresaron 3 personas. Bueno, ¿me puede mostrar, por favor, las inducciones o donde usted deja plasmado que se le hizo una inducción a ese trabajador? Así, mírelas acá. O también uno pregunta, ¿quién ha entrado en los últimos 2 meses, 3 meses? ¿Sí? Casi siempre el auditor se va hacia 3 meses antes, pero no más allá, porque lo que necesitamos, y recuerden, es tomar una foto en el instante. Inclusive uno a veces es más astuto y en el momento, por ejemplo, que uno va a ingresar a la empresa, a esa recepcionista, pues uno siempre, digamos, le habla, le dice, y siempre le pregunta a uno, ay, bueno, ¿y aquí cuántos son? Y no sé qué. Y esa persona comienza a contar y esa persona diga, no, es que ayer entraron una persona. Uno, sí, ¿cómo es el nombre de esa persona? Entonces, ya después de eso, pues uno va al detalle y ya solicita la información, específicamente esa persona de ayer, supongamos. Bueno, entonces acá tenemos que se inicia la auditoría, se preparan las actividades de la auditoría, ese es el proceso que ustedes tienen que hacer. Se realizan las actividades de la auditoría, se prepara y se distribuye el informe y se finaliza esa auditoría. Y finalmente lo que uno debe hacer es el seguimiento a esa auditoría, o sea, ¿cómo fue mi proceso como auditor? Si ustedes también se acuerdan, cuando vimos y iniciamos, yo les mostré un formato en el cual a nosotros nos evaluaban esa auditoría, que una de las cosas o una de las variables que tenían de evaluación era la redacción, la forma en que se expresaba, el dominio del tema, la comunicación. Eso también es el seguimiento que se le hace al proceso de auditoría. Bueno, entonces en la 19.011 tenemos realización de una reunión de apertura. El propósito de la reunión de apertura es confirmar el acuerdo de todos los participantes, auditado y equipo auditor, sobre el plan de auditoría. Presentar el equipo auditor y sus roles, que también lo vimos. Asegurarse que pueden realizar todas las actividades de auditoría planificadas.
Debería celebrarse una reunión de apertura con la dirección del auditado y, cuando sea apropiado, con aquellos responsables de las funciones o de los procesos que se van a auditar. Durante la reunión deberán proporcionar las oportunidades de realizar preguntas. Eso también lo tienen que ustedes dejar. Por ejemplo, si en esa reunión de apertura alguno tiene una duda, ustedes deben de preguntar, por favor, ¿quién tiene una duda, alguna inquietud? Eh, por más, digamos, que no tenga sentido, es mejor que hagan las preguntas en ese momento. El grado del detalle deberá ser coherente con la familiaridad del auditado y con el proceso de auditoría. En muchos casos, por ejemplo, en auditorías internas en una organización pequeña, la reunión de apertura puede consistir simplemente en comunicar que se está realizando una auditoría y explicar la naturaleza de ella. Para otras situaciones de auditoría, la reunión puede ser formal y deberá conservar registros de asistencia. El líder del equipo auditor deberá presidir la reunión. ¿Qué son esos registros de asistencia? No es que se tengamos que inventarnos otro registro. En esa empresa, pues hacen capacitaciones y tienen un formato de asistencia. Esa misma nos puede ayudar para dejar soporte. En la reunión de apertura acostumbra uno o a dejar un soporte de asistencia, o si vamos más allá podemos dejar un acta en la cual se hizo y se llegaron a algunos acuerdos para que no hayan modificaciones. ¿Hasta aquí vamos claros? Bueno, en la figura 2 proporciona una visión general de un proceso típico para la recopilación de la información. Se tiene una fuente de información, se hace la recopilación mediante un muestreo apropiado, se hace la evidencia de la auditoría, se hace la evaluación frente a esos criterios de auditoría, se tiene unos hallazgos, se hace una revisión y se hace unas conclusiones de auditoría. Esto es un proceso típico, digamos, de la forma de hacer esa auditoría. En la preparación de las actividades de la auditoría, entonces se tiene esa revisión documental, que ya lo hablamos, de forma completa, correcta, coherente. Puede indicar o dar indicaciones del control de la información. Considera que el tamaño, la naturaleza, la complejidad de esa empresa, sus objetivos y el alcance de auditoría. Y en el plan de auditoría ya tenemos lo que es la programación adecuada de los tiempos para el desarrollo de esas actividades y lograr ese objetivo planificado, que es el objetivo de esa auditoría, o sea, ¿por qué realmente estamos auditando? Tenemos en cuenta técnicas de muestreo, composición del equipo auditor y bueno, estos riesgos, bueno, se aplican, no hay necesidad que los coloque. ¿Qué documentos podemos tener de la información documentada? Manuales, yo les contaba, manuales del sistema de gestión. Esto de caracterización se ve más que todo en calidad. Las entradas de cada uno de los procesos y sus salidas, los procedimientos instructivos o guías y los reportes o no conformidades también de auditoría, siempre y cuando esto lo suministre la empresa. Si no, ustedes ya como auditores deben de saber que tienen que tener una planificación en tiempo para revisar esta información. Cuando ya tenemos esa revisión de la información documentada, pues debemos o tenemos claros los aportes que se dan, los aspectos por mejorar, digamos, frente a la documentación y aspectos de la documentación que ayudarían al auditor en esa auditoría en el campo. Este es otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, perdón, de un plan de auditoría.
Entonces miren que es diferente el formato, como yo les contaba, pero sí tiene, digamos, los criterios, los objetivos de auditoría, el alcance, las actividades específicas con fecha, hora, lugar. Colocamos también los procesos a auditar. Algunas empresas colocan, digamos, los numerales de la norma que se va a auditar. Este puede ser otro. Aquí solo está el pantallazo, digamos, de la forma detallada. Este es otro ejemplo. De un plan de auditoría. Y les voy a proyectar el otro video que hace referencia a lo que es reunión de cierre. Entonces voy a dejar de compartirles para poder abrir ese video. Reunión de cierre. Formación virtual, el team. Reunión de cierre. Cordial saludo a todos los presentes. En esta reunión damos cierre a la auditoría que se desarrolló durante los días 12 y 13 de julio en las instalaciones de la empresa, con el fin de evaluar la conformidad del sistema de gestión para el alcance definido. Se realizó la auditoría sin ninguna novedad, usando el método de muestreo aleatorio y no estadístico, cubriendo en su totalidad el plan de auditoría establecido. El principal criterio de la auditoría fue la norma del sistema de gestión y los requisitos legales y reglamentarios aplicables para el alcance definido. El idioma utilizado fue el español. El equipo auditor concluye que el sistema de gestión se mantiene de manera eficaz y se evidencia una mejora progresiva en sus procesos. Sin embargo, se identificaron los siguientes hallazgos: 3 fortalezas, una no conformidad y una observación. La no conformidad se detectó en el proceso de compras. Se evidenció que no se han realizado las evaluaciones planificadas a los proveedores de suministros durante el presente año, incumpliendo con el requisito del sistema de gestión que establece la necesidad de evaluar al proveedor una vez al año. Como observación, se identificó la necesidad de fortalecer el entendimiento de la política de gestión en todo el personal de la organización, incluyendo las partes interesadas. ¿Alguna duda o inquietud de los hallazgos? Ante la no conformidad detectada, es necesario que emprendan acciones para identificar y eliminar las respectivas causas y así darle cierre a este hallazgo. Es posible que el equipo auditor no detectara hallazgos que ustedes identificaron durante el acompañamiento y realización de la auditoría. Ante estos posibles hallazgos, generen las acciones pertinentes. Se les recuerda que toda la información recibida será tratada con total confidencialidad. De antemano a todos, muchas gracias por su colaboración en el desarrollo de esta auditoría.
a la que damos cierre en este momento. No olviden firmar el registro de asistencia. ¿Alguna pregunta? Formación virtual, el team. Reunión de cierre. Bueno, entonces ya la reunión de cierre, lo que uno busca es que también quede muy claro cuáles fueron los hallazgos que se presentaron. Por lo general, lo que uno hace es, por ejemplo, decir todo lo positivo para esa empresa. Por ejemplo, que hay un compromiso por parte de la alta dirección, que se evidencia, digamos, el fortalecimiento del sistema de gestión, que han identificado acciones de mejora, que cuentan con unos recursos para la implementación del mismo, y también se dice los hallazgos negativos, en qué fallaron, pero no se le ayuda a la empresa, digamos, a identificar las causas de por qué fallaron. Eso no lo hacemos nosotros. Eso lo debe hacer cada empresa bajo una metodología que tenga, digamos, dispuesta para ese fin. Lo otro es que una vez dicho eso, lo que uno busca es también dejarles otra vez claro en qué momento van a revisar o van a recibir ese informe de auditoría y que quede, digamos, ahí plasmado. Lo que uno dijo en la reunión de cierre, esos hallazgos son los mismos, pueden ser con otras palabras, pero los mismos de los que le va a uno a dejar a esa empresa, digamos, escritos, ¿sí? Documentados. No podemos decirles una cosa y en ese informe de auditoría decirles otra. Entonces debe haber coherencia con eso. Voy a proyectarles un último video que ya es un ejercicio, digamos, de auditoría para que ustedes puedan visualizar cómo se hace esa auditoría y generemos como un pequeño espacio de discusión. Si tienen alguna pregunta, por favor lo hacen. Hola, muy buenos días. Les presento, mi nombre es Manuel Vázquez, auditor interno. Venimos a verificar pues, el proceso de compras. La idea es validar todo el proceso pues, para el sistema de gestión de calidad según la ISO 9001 de 2015, para verificar el proceso y cómo se están realizando los subprocesos de pago a proveedores y para el proceso de proveedores. Le pido el favor que durante la auditoría pues no contestemos el celular. ¿Listo? Bueno, ¿cuál va a ser el proceso de la auditoría? Pues tenemos una lista de chequeo donde vamos a revisar algunas partes del proceso para que por favor tengan pues a la mano los formatos y los utilizamos en la comercialización en el proceso de compras.
y los documentos y registros que llevamos del proceso para que usted los pueda verificar. Listo, ya en un momento los verificamos. Vamos a iniciar con el proceso. Bueno, cuéntenme qué medios de comunicación manejan ustedes para dar sus necesidades de compra o digamos, los proveedores que necesitan para el proceso. Medios de comunicación. Bueno, nosotros tenemos varios medios de comunicación por vía telefónica, por orden de compra, por correo de solicitud. Y depende de quién genere el requerimiento. Nosotros somos un proceso de apoyo, el proceso de compras y funciona como un proceso de apoyo a los procesos adicionales de la compañía. Entonces, cada proceso adicional es nuestro cliente, ellos emiten hacen una solicitud, un requerimiento y se soporta con un correo o con un formato interno que tenemos y de esa manera nosotros generamos las órdenes de compra a los proveedores. Esos son los medios de comunicación internos y externos. ¿Manejan algún tipo de página web o plataforma? Sí, nosotros tenemos una página web, pero digamos que por ahí no tenemos comunicación con los proveedores, es más con nuestros clientes. Por medio de Correo electrónico y junto al correo electrónico existe una orden de compra. Correcto. ¿Cómo se realiza el control del proceso para escoger escoger los proveedores que van a... Tiempo la caracterización del proceso. Dentro de la caracterización del proceso tenemos un procedimiento. Ese procedimiento pues está estandarizado y se llama el procedimiento de selección y evaluación y reevaluación de proveedores. Primero se selecciona y en un tiempo que tenemos pactado se evalúa para ver que siga cumpliendo con los requisitos que nosotros requerimos y luego, en otro periodo de tiempo, se le hace una reevaluación. Nuestro manual el procedimiento. Este es el procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de proveedores. Sí, correcto. ¿Y qué características debe tener un proveedor? Aquí está dentro del procedimiento, aquí están las condiciones que deben tener los criterios de selección, dependiendo si es un proveedor de producto o servicio. Los criterios de selección aseguran que los proveedores de servicios cumplan capaces de proporcionar todos los requisitos de la compra a través del formato de evaluación inicial. ¿Qué garantía tiene? ¿Qué disponibilidad? Si tiene soporte técnico, si están certificados con la norma ISO también, pues para darnos garantía de que están entregando el buen producto, certificado de calidad del producto o de la compañía que lo comercializa, condiciones de pago. Estas son pues las maneras en las que seleccionamos a estos proveedores. ¿Qué documentos utilizan ustedes para legalizar el proceso, para plasmar el proceso de compra? Documentos para legalizar. Los documentos para legalizar son los siguientes. Según nuestra caracterización, nosotros tenemos los siguientes documentos. Tenemos los procedimientos de compras, que es donde nos dice cómo debemos realizar la compra y quién autoriza la compra. Luego, tenemos el procedimiento de mantenimiento de esas compras, que es donde se realiza, como hablamos anteriormente, la revaluación del proveedor y se verifica si continuamos cumpliendo y si en el mercado sigue siendo competitivo este proveedor. ¿Sí? Hay unos registros, ¿no?, que corroboran estos documentos. Y los registros, pues está la inspección de los productos, el registro de los proveedores. Jorge, Susana. ¿Cuáles son los pasos del proceso de compra? ¿Cómo se inicia el proceso? Bueno, la caracterización del proceso está primero pues el objetivo para dar el cumplimiento de la norma y el proceso que está aquí plasmado, ¿no? ¿Qué actividades se desarrollan? Se identifican los productos y servicios que se requieren. Se solicitan los productos que los solicitan los líderes de los procesos misionales. Se seleccionan los proveedores. Internamente hay un procedimiento para quien autoriza las compras. Se realizan las compras. Se recibe y se inspeccionan los equipos que se compran o
los instrumentos. Se evalúan los proveedores y luego se comunica a los proveedores los resultados. Digamos que eso es un ciclo, ¿no? Internamente, los proveedores, perdón, los clientes son los procesos regionales quienes nos dicen qué necesitan y nosotros desarrollamos la actividad de evaluar esta práctica. Mencionaba usted que pues manejan los formatos de orden de compra. ¿Cuándo fue la última compra que realizaron? La última compra que realizamos ayer viernes, realizamos una compra de 8 chiles para una obra en Lima. ¿Y cómo se solicitó esta compra? Porque Nosotros tenemos una orden de compra general con este proveedor de insumos, que es Linde Colombia, donde tenemos una bolsa muy grande, una compra gigante, y vamos vía correo electrónico solicitando esa orden de compra. Ya lo voy a mostrar el correo de ayer, entonces, sí, un segundo, aquí lo tengo, enviados. Fecha de ayer, aquí está, sino que pues ingresa al sistema hoy, pero se solicitó ayer, 8, y estamos solicitando para Ecopetrol Campodina, donde tenemos la obra, el envío de 2 termos de oxígeno. Voy a ampliar un poco. Estamos solicitando 2 termos de oxígeno para que nos lleguen a la obra el día lunes 11 de marzo. en este proceso, ¿quién realiza el seguimiento de la orden de compra? ¿Quién está encargado de realizar el seguimiento? Hay una, como lo dice nuestra caracterización del proceso, el encargado de verificar la entrega y demás, es el cargo del jefe administrativo, quien es quien revisa con las obras que vayan llegando. Bueno, ¿qué notaron en ese comportamiento del auditado? ¿No notaron nada? Bueno, Marcela nos dice que estaba preparado. Sí, o sea, él sabía de lo que le estaban preguntando y conocía muy bien su proceso. Tenía todos los documentos que le solicitaban. ¿Y qué notaron frente a la persona que audita, el auditor? Que hacía preguntas concretas. ¿Qué otra apreciación dan los compañeros? Se notaba profesionalismo, pero se notó, ¿no vieron ustedes que ese, digamos, ese auditor también cometió un error? Y era que lo manejaba el auditado. El auditado le ponía, digamos, a disposición los documentos que él quería. Y el auditor no solicitaba prácticamente los documentos realmente que, digamos, con otras fechas de modificación o en otros momentos, ¿sí? Eso lo que hace también, lo que pasa o lo que se puede generar ahí es que ese auditor
todavía le faltaba un poquito más de malicia indígena, como yo llamo, o experticia en el momento de hacer esa auditoría, porque ese auditado pues le ponía a disposición, digamos, todas esas normas o esos procedimientos, pero tampoco se los dejaba ver del todo. Y él tampoco, el auditor, decía, muéstreme o déjeme visualizar. Bueno, entonces yo voy a mostrarles acá algo, ya la lista de verificación. Lo que vamos a hacer es, muestro esta lista de verificación y ya les voy a decir algo acá, cómo estamos nosotros de el curso 2020, sí. Bueno, yo miro acá la guía de ustedes. Bueno, nosotros, digamos, proyectamos 3 actividades, ¿sí? Una era un estudio de casos bajo el perfil de ese auditor. El otro era el plan y el programa auditoría. Y en la última evidencia es otro cuestionario. Entonces voy a mostrarles lo que es de pronto la lista de verificación. La vamos a ver. Y la próxima sección, que ya es en diciembre primero, vemos la última clase, ¿sí? Y en esa última clase, pues ojalá que estén un poquito más participativos para poderles hacer algunas correcciones a ustedes de la manera como están haciendo esas preguntas como auditores. Explico lo que es el informe auditoría y terminamos lo que es esta competencia. Van a tener plazo, los que faltan por las actividades, más o menos hasta el 12 de diciembre para enviar sus actividades. Y yo comenzaré, obviamente, a certificar los que ya han enviado las actividades, comienzo a certificarlas. Entonces, comparto acá. Para explicarles un poco de lo que es la lista de verificación. Y con esto termino. La lista de verificación es una ayuda para ustedes como auditores. Es una lista de chequeo, nos permite tener el control del tiempo, de ese tiempo o esas horas que nosotros en un momento planificamos en ese plan de auditoría. Es una herramienta para ese auditor, registra en forma lógica y ordenada, aunque digamos uno en el momento del ejercicio de auditoría, pues tiene unas especies de preguntas, uno nunca hace la lectura de su lista de chequeo, digamos, en orden, sino que puede mirar acá al inicio, en la mitad, al final, o al inicio y al final. Y le permite tener ese control. Hay preguntas que ustedes como auditores no pueden hacer. Existe lo que es una pregunta capciosa. Estas preguntas capciosas sugieren dar la respuesta a ese auditado. Por ejemplo, siempre programa la calibración de los equipos. Así es, ¿verdad?
Ya le estamos dando como esa respuesta para que ese auditado diga que sí lo hace y que siempre lo hace. Preguntas múltiples o múltiples preguntas. Las preguntas múltiples pueden confundir a ese auditado y hacer que olvide algunas de sus respuestas o hacer que se enfoque en algo menos importante. Por ejemplo, ¿cuándo comenzó este trabajo? ¿Le informaron acerca del manual de procedimientos? ¿Saben dónde se encuentra el manual? ¿Quién le enseñó a hacer su trabajo? Y las preguntas agresivas, pues ya hacen referencias a preguntas que van en una misma vía, pero ponen al auditado fuera de lugar. O sea, las preguntas que son demasiado como grotescas. ¿No pudo averiguar cómo archivar correctamente? En el tiempo que lleva en este puesto, ¿no le han enseñado, por ejemplo, a leer un procedimiento? Usted no sabe hacer las cosas. Esas son preguntas agresivas. Estas no las vayan a hacer como auditores. Las preguntas que pueden hacer abiertas van a estimular a ese auditado a que hable más, a que, digamos, esté relajado. Y son preguntas como, ¿qué hace cuando ocurre tal cosa? ¿Cómo hace, digamos, el auditado que ahorita vimos? El auditor le hacía preguntas a ese auditado, eh, un poco más que todo, algunas preguntas abiertas utilizó, casi en su mayoría. ¿Cómo hace usted su proceso? ¿Qué hace usted aquí? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, ustedes pueden, digamos, mm, que la conversación no esté como tan cerrada, sino que uno puede hacer, por ejemplo, preguntas como, ¿usted lleva mucho tiempo en esta empresa? Cuénteme. Bueno, esas son preguntas abiertas. Las preguntas cerradas están diseñadas para obtener una respuesta muy breve, pero no hagan preguntas como, por ejemplo, ¿en la empresa existe una política de seguridad y salud en el trabajo? Le va a decir sí, pero usted necesita como auditado verificar que esa política esté fichada y firmada. Y aquí hacemos relación, por ejemplo, ¿quién trabaja con usted en esta reparación? Déjeme ver si entendí correctamente. Me dijo primero que se colocaba una etiqueta en la parte superior y luego coloca una tapa frontal. ¿Es correcto? Estas preguntas cerradas es como de afirmación, de confrontar algo que dio en una pregunta abierta. Es como ese feedback. Y las preguntas de sondeo hacen aclaraciones, son preguntas abiertas para extraer información específica y más profunda. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué estos equipos no están etiquetados como no conforme? Esas son preguntas de sondeo. Usted busca como un acercamiento y lo hace a través de estas. ¿Preguntas, inquietudes hasta ahí? No, profe. Dime, Camila. Listo. Bueno, entonces, ya la próxima, el 1 de diciembre, pues es ya nuestra última formación. Vamos a ver y vamos a hacer un ejercicio en los que ustedes van a hacer dos preguntitas, ¿sí?, al grupo para yo poder observarlos, de cómo hacen ustedes esa intervención ya como auditores. Les explico qué debe tener el informe de auditoría, qué contiene,
y cómo se debe hacer esas conclusiones. Podemos ver un formato de un informe de auditoría y les muestro dentro de la norma, que no se nos vaya a olvidar, que en la parte del anexo técnico está la información de los métodos, no, los métodos de auditoría ya lo vimos, con interacción y sin interacción humana, pero vemos la parte que dice el muestreo de la auditoría, para que ustedes vean que no les dije mentiras. Y ya, digamos, van a tener hasta el 12 de diciembre para que envíen todas sus actividades. Yo les voy a estar compartiendo mañana el link del cuestionario, que es la última actividad, para que lo vayan haciendo de una vez. Y así terminamos el curso. Entonces, si van a tener dudas, por favor, las pueden traer la próxima clase, porque hoy como que no quisieron como hablar mucho. Entonces, la próxima clase que nos veamos, pues traen sus dudas, sus inquietudes, si hay que reforzarles algo, por favor lo dicen. Y si no, pues quiere decir que fui una muy buena profe. Todos entendieron perfectamente. Bueno, no siendo más, les deseo una feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, Marta. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Gracias, profe.